Barcelona, España. Yo trabajo con un ministerio que se llama el Proyecto Puente y hoy voy a estar hablando de una forma de utilizar un proceso en evangelismo. Yo muchas veces cuando yo pienso en evangelismo, compartir el evangelio, yo pienso en cómo hacerlo de una vez, ¿verdad? En un momento, ¿verdad? De principio al fin, ¿verdad? Pero en un momento, ¿verdad? Un instante compartir el evangelio. El problema es que a veces nosotros encontramos gente que están abiertos a conocer más acerca de la Biblia o de la vida de Jesús, pero no están listos para recibir el evangelio y no están listos para seguir a Cristo. Desde mi experiencia, hay muchos musulmanes que están abiertos a leer la Biblia y conocer más acerca de Jesús, pero hay muy pocos, o solo en casos muy especiales encontramos musulmanes que están listos para seguir a Jesús como su Salvador en ese momento. Entonces, si hay personas que realmente quieren conocer más acerca de la Biblia o acerca de Jesús, pero no están listos para recibir a Jesús como su Salvador, como seguirlo, como un discípulo, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Es realmente el mejor tiempo para presentar el Evangelio? Yo creo que podemos considerar la posibilidad de utilizar un proceso en vez de compartir el Evangelio en un instante. Entonces voy a compartir una herramienta, ¿verdad? Que es una herramienta que nos ayuda a compartir el Evangelio durante un proceso, en vez de hacerlo todo en un golpe. Es un proceso que va poco a poco guiando a una persona a conocer a Jesús como su Salvador y entender cuáles son las verdades en la Biblia acerca de Jesús y nuestra necesidad por Él como nuestro Salvador. Esta herramienta se llama un estudio de descubrimiento de la Biblia y nosotros lo hemos utilizado trabajando con migrantes y refugiados aquí en Europa. El estudio de descubrimiento de la Biblia es básicamente un formato muy sencillo donde leemos una historia de la Biblia y guiamos a las personas de aprender y entender qué dice la Biblia acerca de Dios, acerca de la humanidad, y siempre motiva a las personas de compartir esta historia con otras personas y de obedecerlo. Entonces es una forma muy simple. Y yo creo que hay 4 ventajas por los cuales podemos realmente considerar la posibilidad de utilizar una herramienta como el estudio de descubrimiento de la Biblia para compartir el Evangelio en un proceso en vez de hacerlo en un solo golpe. Primero, nos ofrece la oportunidad de realmente formar una relación con la persona con quien estamos trabajando. Yo creo que es muy importante la oportunidad de formar una relación porque esto es una oportunidad de demostrar el Evangelio y compartir con nuestras vidas el Evangelio y también guiarlos a través de la palabra poco a poco. Entonces, primero, es muy relacional. Número 2, se trata de descubrimiento, y cuando alguien está leyendo la Biblia por sí mismo y descubriendo las verdades para ellos mismos, yo creo que muchas veces las verdades tienen un impacto más fuerte en sus vidas. Entonces también no solo es relacional, también se trata de un proceso personal de descubrimiento de la verdad. Número 3 es que se trata de la Biblia, el enfoque es en la Biblia y me gusta mucho que eso ayuda a evitar argumentos y discusiones que no ayudan, no producen fruto. Entonces muchas veces cuando la gente me dicen, por ejemplo, ¿por qué crees que Jesús es el Hijo de Dios? Pues yo puedo responder en vez de tratar de discutir con ellos y decir, bueno, es que yo creo eso por tal y tal. Puedo decir, qué buena pregunta, es muy interesante.
¿por qué no leemos una historia de la Biblia que nos puede explicar un poco más acerca de eso? Y cuando nosotros leemos la Biblia, la historia, ¿verdad? Tal vez les queda aún más claro que mi explicación podría ser, ¿verdad? Entonces siempre es ayudando a eso, pero tratando de evitar argumentos y discusiones y apuntar hacia la Biblia para que ellos busquen la verdad en la Biblia. No estamos hablando de opiniones, estamos hablando de lo que la Biblia nos dice. Y número 3 es que nosotros podemos utilizarlo o funciona muy sencillo de trabajar de esa forma con una persona en el estudio de descubrimiento de la Biblia, de llegar a hacer un proceso de discipulado después que se ve muy parecido, ¿verdad? Entonces es una forma de formar una relación con una persona que puede llegar a ser una relación de discipulado. Entonces a mí me gusta mucho ese estilo. En Efesios 5:16 dice que nosotros debemos aprovechar al máximo cada oportunidad, cada momento oportuno. Y yo creo que nosotros debemos considerar cuando estamos hablando con alguien, de acuerdo con su apertura espiritual, como hemos visto en videos pasados, si realmente debemos presentar el Evangelio en un golpe o si debemos invitar a las personas a descubrir la verdad acerca de Jesús a través de estudios de la Biblia. Y si ellos puede ser que están más abiertos a leer la Biblia que escuchar el Evangelio. En 1 de Pedro 3:15 dice: estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón por la esperanza que hay en ustedes. Entonces, aunque yo creo que es una herramienta útil, creo que eso no significa que no tenemos que estar preparados para presentar el Evangelio si la persona está listo para escuchar y responder al Evangelio. Nos vemos en el próximo video que se trata de las respuestas al Evangelio y nuestras responsabilidades.